En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, domingo cuarto, después de Pascua, hemos titulado esta prédica Profecías in consumatione seculi, en la consumación del siglo. Queríamos hablarles de las profecías de los finales. En el Evangelio de la Misa hay una alusión al futuro, a las profecías y hechos del futuro como enseñanza del Espíritu Santo. Dios nuestro Señor Jesucristo anuncia de la próxima venida del Espíritu Santo. Dice: todavía tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él os enseñará toda la verdad, e quae ventura sunt annunciavit vobis, y Él os anunciará las cosas que van a venir, las cosas que van a suceder. El Espíritu Santo anunciará el futuro a los apóstoles, las profecías de las cosas que van a suceder. Decíamos que habíamos titulado esta prédica Profecías en la consumación del siglo. Entre otros pasajes de la Sagrada Escritura, dicha expresión se encuentra dentro del Evangelio de San Mateo en el llamado Apocalipsis sucinto. El capítulo 24 es el versículo 3. Dice así: sentándose él sobre el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en secreto diciendo: dinos a nosotros cuándo serán estas cosas. El quod signum adventus tui et consumationis seculi. ¿Y qué signo, qué señal habrá de tu advenimiento y de la consumación del siglo? Consumationis seculi en latín. Scrutamini escrituras, escudriñad las escrituras, palabras de Dios, escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Allí quedó la pregunta hecha: ¿qué señales habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Hecha esta introducción, veamos ahora algunas profecías entonces de la consumación del siglo. Hemos escogido 5. Los 2 testigos, la mujer del Apocalipsis o la parturienta, el anticristo y el falso profeta, la otra mujer, la gran ramera, la prostituta magna, así la llama la profecía, y en quinto lugar, lo que se muestra, la destrucción de Roma, parece estar allí. En esta prédica hablaremos solamente de las 2 primeras, dejando las restantes, si Dios quiere, para el domingo próximo. La profecía entonces de los 2 testigos es el capítulo 11 del Apocalipsis. Escuchemos el texto sagrado. Primero está el anuncio de que los 2 testigos vendrán. También está allí algún indicio de cuándo vendrán. Y los 3 años y medio que durará la predicación de ellos. Dice así, está hablando San Juan: y me fue dada una caña, y después el ángel le ordena: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el atrio, lo que es la parte exterior del templo, arrójalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a las gentes y ellas hollarán la ciudad santa 42 meses. Y aquí vienen los testigos: y daré a mis 2 testigos. Cuando estén pasando estas cosas, dará a sus 2 testigos, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días vestidos de saco. Estos son los 2 olivos, uno judío y otro gentil, y los 2 candelabros que están de pie delante del Señor de la tierra. En segundo lugar, escuchemos cómo se van a defender estos testigos frente a los intentos de acabar con ellos, el anticristo. Dice la Escritura sacra: y si alguien quisiera dañarlos, fuego saldrá
de la boca de ellos a través de sus palabras, invocarán de la boca de ellos a través de sus palabras y harán bajar fuego del cielo, como ya ha ocurrido en el Antiguo Testamento, y devorará a los enemigos de ellos. El fuego destruirá a los enemigos de ellos. Y si alguien quisiera hacerles daño, así es preciso que muera. Muy tajante la profecía con la muerte del que intente dañarnos. Estos, los dos testigos, tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva durante los días de la profecía de ellos, y tienen potestad sobre las aguas de convertirlas en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quisieran. En tercer lugar, ¿cuál será el final de ellos? ¿Cómo finalmente el anticristo sí podrá matarlos? Al principio no. Y cómo se muestra que, al parecer, la actividad de la predicación de ellos será muy pública, porque con motivo de la muerte de ellos, los malos del mundo se alegran y se mandan felicitaciones y parabienes mutuamente en todo el mundo por la alegría de que finalmente fueron muertos estos dos. Dice la Sagrada Escritura: y cuando hayan terminado su testimonio, es decir, cuando terminen su predicación, después de los 3 años y medio de predicación, la bestia que sube o que subió, puede ser el latín, el verbo coincide allí el presente, la forma verbal, con el pretérito indefinido. Y la bestia que sube o que subió del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, finalmente los matará. En latín, et occidet eos, y los matará. Y los cuerpos de ellos yacerán en las plazas de la gran ciudad, la cual es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también el Señor de ellos fue crucificado. Es decir, que los matarán y van a mostrar públicamente sus cadáveres en Jerusalén, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y los de las tribus y pueblos y lenguas y naciones verán los cuerpos de ellos durante 3 días y medio y no permitirán que los cuerpos de ellos sean sepultados. Y los habitantes de la tierra se gozarán sobre ellos, sobre la muerte de ellos, y se alegrarán. Y se enviarán presentes los unos a los otros, contentísimos de que finalmente los han matado. Y se enviarán presentes los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a ellos, los que habitaban sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se incorporaron sobre sus pies. Y un gran temor cayó sobre aquellos que los vieron. Y oyeron una gran voz desde el cielo que les decía: subid aquí, ascendite uc, subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y los enemigos de ellos los vieron, y en aquella hora se produjo un gran terremoto, y se cayó la 10ª parte de la ciudad. Hablamos de Jerusalén. La 10ª parte de Jerusalén cayó por el terremoto. Y fueron muertos en el terremoto 7.000 nombres de hombres. Y los restantes tuvieron temor y dieron gloria al Dios del cielo. Dieron gloria. Aquí parece haber algo de la conversión de los judíos, porque esos habitantes de Jerusalén, viendo la resurrección de los 2 testigos, el terremoto y los demás signos, tuvieron miedo y dieron gloria a Dios. Parecería haber algo allí. Veamos algunos puntos más o comentarios. ¿Quiénes serán estos 2 testigos? Ya hemos explicado varias veces que la opinión más común enseña que ellos son Elías y Enoc, que Dios enviará para oponerlos al anticristo y a sus secuaces, pues ambos, según tradición de la Iglesia, viven todavía. Esa es la tradición católica, que están vivos todavía, los tiene reservado Dios para los últimos tiempos. ¿Qué misión tendrán? Predicarán y profetizarán por espacio de 3 años y medio, comunicarán la gracia y unción del Espíritu Santo, dice un comentador, y alumbrarán, darán luz a los hombres. Miren si no necesitamos en estos momentos tener luz. Ambos son
precursores de la segunda venida, como San Juan Bautista fue precursor de la primera. Son los heraldos de Dios. Enoc fue contemporáneo de Adán durante 100 años. Si tenemos la gracia y la dicha de poder conocerlo, le podremos preguntar cómo era hasta físicamente el primer ser humano que existió sobre la tierra, Adán. ¿Se imaginan? Increíble. Parece él se encargará de nosotros, de los pueblos no judíos, de los goyim, como dicen los mismos judíos, así nos llaman. Se encargará de predicarnos, de enseñarnos, de levantarnos, estamos por el piso, de levantarnos de nuestra decadencia, de nuestro abatimiento, falta de espíritu, de darnos ánimos. Se encargará de prepararnos, es el precursor, de prepararnos para la parusía. Lo más importante, estar preparados para la parusía, darnos espíritu de lucha. Elías, el otro, judío él, tal vez se encargará de los judíos. Y tal vez sea quien consiga la tan famosa conversión de los judíos hacia Dios, nuestro Señor Jesucristo, y hacia su única y santa religión católica. Obviamente hacia el verdadero catolicismo y no hacia la falsificación de la Iglesia moderna, obvio. ¿Cuándo será su aparición, el obrar de ellos, la predicación de ellos, la cual decíamos parece va a ser muy pública? Bendito sea Dios para que podamos darnos cuenta. ¿Cuándo va a ser esta predicación? Hay dos posibilidades o dos opiniones. Algunos creen que será durante los 3 años y medio del gobierno mundial del anticristo. Otros, el padre Castellani aquí, creen que será en los 3 años y medio previos al gobierno mundial del anticristo. Y que luego de matarnos, propiamente o con la mayor explicitación, empezará el gobierno mundial. Así el padre Castellani nos mata y ahí cree que con la máxima explicitación comienza su gobierno mundial. Tratemos de ver los hechos actuales. Con este problema del coronavirus y el inmenso daño a la economía mundial y de cada país, la producción, las empresas, las fábricas, el comercio, todo o casi todo, está paralizado y sin funcionar. Todo hacia el colapso social y económico, hacia la quiebra o bancarrota. Vendrá entonces la mayor falta de empleo, el no pago de los salarios por la quiebra de las empresas, la escasez, el hambre, los disturbios sociales que se avecinan. Con todo esto se habla ya cada vez más de gobierno mundial, de una sola economía mundial, de una sola moneda mundial, tal vez quitar el dinero circulante, tal vez, ya lo dijimos, llegue la famosa marca del Apocalipsis o marca de la bestia del Apocalipsis, sin la cual nadie podía comprar ni vender, dice la Biblia. Tal vez sea, no lo sé, el famoso chip que quieren implementar. No lo sabemos, pero estemos atentos para tratar de ver los hechos que van a ocurrir. En todo y siempre dependemos, por supuesto, de Dios, en todo y siempre. Pero si se puede decir así, ahora más que nunca porque en eso que Dios nos pide de ser y secundar su providencia como causas segundas, más que nunca porque hoy se ve, a pesar de ese pedido de Dios, que estamos, si se puede decir así, más desarmados y no podemos hacer nada, salvo rezar y esperar, y eso debemos hacer, más que nunca rezar y esperar en su providencia y en lo que Él tenga dispuesto. Alguna ayuda, Él nos va a mandar si es que logramos ser sus hijos fieles, y así esperar que nos mande la ayuda de los 2 testigos para aguardar de la mejor manera posible la parusía, el advenimiento de gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. 2 últimas observaciones sobre esta primera profecía. Primero, sobre la visión de los 2 testigos, es interesante hacer notar que el capítulo inmediatamente siguiente
es el de la mujer del Apocalipsis, capítulo 12, la cual piensa el padre Castellani y otros, es una visión, profecía de la conversión de los judíos. Y parecen, la forma como están narradas, parecen entrelazarse en la pura letra de la Biblia. Segundo, un dato curioso e interesante. Nosotros con los dos testigos estamos en el capítulo 11 del Apocalipsis. El anterior, el 10, habla sobre el libro profético que San Juan debe comer. Y el último versículo, con el cual termina dicho capítulo, el versículo 11, dice: y el ángel me dijo, es menester, le está hablando a San Juan Evangelista, y el ángel me dijo, es menester que tú de nuevo, profetices a naciones y a pueblos y a lenguas y a muchos reyes. De nuevo, Monseñor Juan Strobinger pone en nota, es menester que profetices de nuevo, apoyados en este texto y en Juan 21, 22 y en Mateo 16, 28, creían algunos que San Juan vendría personalmente como los dos testigos del capítulo 11 para predicar y morir. Así piensan San Hilario, doctor de la Iglesia, San Ambrosio, doctor de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, anteayer fue la fiesta, ayer fue la fiesta, San Francisco de Sales, etc. Entonces queda allí el dato, veremos. Lo curioso es que son 4 doctores de la Iglesia, son personajes muy importantes, son 4 doctores de la Iglesia los que sostienen esto. Hasta aquí la primera profecía sobre la cual queríamos hablar, los dos testigos. El siguiente capítulo, la mujer del Apocalipsis o la mujer parturienta, capítulo 12. El padre Castellani, lo dijimos, cree que ella es una visión, profecía de la conversión de los judíos al catolicismo. Ya hemos explicado esta profecía en otra prédica, por ello hoy queríamos resaltar otros puntos obviamente relacionados. ¿Cuándo se va a realizar la conversión de los judíos hacia Dios, nuestro Señor Jesucristo, hacia su religión católica? Algunos consideran que ello va a ser con la misma parucía, al final, digamos. Otros, allí el padre Castellani, creen que será antes de la parucía, un cierto tiempo antes, tal vez unos años antes. Todo indica que los judíos van a recibir al anticristo como si fuese el Mesías, falso Mesías, pero luego lo van a abandonar porque llegará su conversión, la mujer parturienta, la mujer del Apocalipsis. Por estos motivos, el anomos, como se le dice también el anticristo, en odio hacia los judíos por haberse convertido y por haberse alejado de él, los va a perseguir con mayor furia y con mayor venganza. Sobre la profecía recibida que los judíos recibirán al anticristo como Mesías, veamos el texto o un texto de la Biblia, Evangelio de San Juan. Se trata del capítulo 5, son los versículos finales. A partir de este pasaje que les voy a leer, se ha enseñado el estado en que están los judíos, la ceguera, rechazar la luz, la falta de gracia santificante y de caridad, y se ha enseñado no solo el que no recibieron a Cristo, el Mesías, sino que en contrapartida sí van a recibir al anticristo como falso Mesías. Así dice la Sagrada Escritura, Evangelio de San Juan. Está hablando Cristo. Y el que me envía, el Padre, Él ha dado testimonio de mí, y ni la voz de Él vosotros habéis oído jamás. Durísimas las palabras de Dios. Jamás vosotros, judíos, habéis escuchado la voz de Dios, el Padre, de Dios Padre. Y allí viene la frase del principio también. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener la vida, mas yo os he conocido, que vosotros no tenéis el amor de Dios dentro de vosotros. Durísima
esta realidad de los judíos que describe Dios. Los judíos no quieren tener la vida, no tienen el amor de Dios, la caridad, la gracia santificante dentro de ellos, estado de condenación. Están sin el amor, sin la gracia. Durísimas palabras de Dios nuevamente sobre los judíos. E inmediatamente viene el versículo sobre el cual se ha enseñado que recibirán los judíos al anticristo como falso Mesías. Dice así, lo leo en latín y en español: Ego veni in nomine Patris mei, e non accipitis me. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Dios está ahí, Dios la segunda persona, Dios Hijo. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Y ahí viene lo del anticristo. Si alius, si otro, venerit in nomine suo, illum accipietis. Si otro viniere en su nombre propio, a éste recibiréis. Si otro viniere en su propio nombre, a él recibiréis. ¿Quién es ese otro que vendrá en su propio nombre, en nombre de sí mismo y no en nombre de Dios? Será el anticristo, y dice la profecía allí, y a él sí recibiréis. Pero volviendo ahora al Apocalipsis, sobre el Evangelio de San Juan, al comienzo del mismo, queríamos insistir en otro pasaje sobre los judíos. Allí tenemos la profecía de las 7 iglesias, la cual se aplica a las 7 épocas de la Iglesia Católica. En la anteúltima iglesia tenemos alusiones al gobierno mundial con la tribulatio humana, el tiempo, dice la profecía, de la gran tentación sobre el universo mundo, así dice. En segundo lugar, tenemos alusión allí a la nada realmente, o estado de debilidad extremo de los católicos de dicha época, de los pocos que sigan guardando la fe y cuidando el depósito. Esa debilidad y nada parece ser nuestro estado, somos una nada realmente. Y allí está la indicación, parece estar indicada también en este pasaje, la conversión de los judíos. Estamos hablando de la profecía de la 6ª iglesia o 6ª época de la iglesia, la llamada Iglesia de Filadelfia. El padre Castellani, en su obra sobre el Apocalipsis, la primera obra, la de finales de los años 40, año 1947, los papeles de Benjamín Benavides, el padre creía que la 6ª iglesia era una época previa a la consumación del siglo, anterior a la época, valga la redundancia, anterior a la época de la parusía, Filadelfia. Pero posteriormente, en su obra cumbre, el Apocalipsis de San Juan, año 1963, se rectifica el padre Castellani y dice que la 6ª iglesia o época, la iglesia de Filadelfia, sí es la época de la parusía. No es la época previa, una época anterior, sino que es la época de la parusía, y que describe los hechos inmediatamente anteriores a ella, con el gobierno mundial del anticristo, la debilidad de nosotros los católicos y la conversión de los judíos, dice él. Y esta sin duda parece ser nuestra época. Escuchemos el texto sagrado, es el capítulo 3 del Apocalipsis, dice así: Y al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe. La ciudad de Filadelfia estaba en la antigua región de Lidia, que es la actual Turquía, parte de la actual Turquía. Y al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: Conozco tus obras, y he aquí que yo he dado ante ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es misterioso saber algo como que siempre podamos apelar, será el Santo Rosario, tal vez. He dado ante ti, en ese estado en que estás, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Insisto, no sé si será el Santo Rosario, que siempre podamos, aun en las peores circunstancias, acudir a él, no lo sé. Hay una puerta abierta ofrecida a nosotros. Y sigue diciendo hermosísimo, y hasta triste o melancólico también, porque dice: porque te queda poca fuerza. Te queda poca fuerza. Ya hoy en día a los católicos
no nos queda fuerza de nada. Estamos en la máxima y si quieren y en la peor debilidad. Entonces repito, porque te queda poca fuerza, y escuchen lo que viene ahora, también muy hermoso, y has conservado mi palabra, a pesar de estar así, has conservado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, que en medio de esta crisis y del Concilio Vaticano II y de la falsa iglesia moderna, has guardado la fe, has conservado mi palabra y no me has negado mi nombre. Qué hermoso elogio, del cual ojalá podamos ser dignos. En medio de todo esto, en medio de toda esta debacle religiosa y mundial, has guardado mi palabra y no has apostatado, no has negado mi nombre, no has traicionado, no has claudicado, has seguido luchando, tienes el buen combate. Otra vez, qué hermoso elogio del cual ojalá podamos ser dignos. Y aquí viene lo que parece una de las alusiones a la conversión de los judíos. Sigue el texto diciendo, lo leo en latín, ecce dabo de sinagoga satanae. He aquí que te daré de la sinagoga de Satanás. Te voy a dar de esos. Así llama la Sagrada Escritura, San Juan, etc., los judíos, por haber rechazado a Dios, nuestro Señor Jesucristo, sinagoga de Satanás. Los judíos, a esos te daré, dice. Y sigue diciendo, quidicunse judeos esse, e non sunt, sed menciontur, los cuales dicen que ellos son judíos y no lo son, sino mienten. ¿Por qué? Porque los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, como Dios también los ha llamado, los de corazón recto y de buena disposición formando parte del Israel de Dios, son los que se convirtieron. Y estos son sinagogas de Satanás. Entonces, por lo mismo recién, por no haber recibido a Dios, nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, por eso se convirtieron en la sinagoga de Satanás. Los verdaderos judíos, los que no mienten, los de corazón recto, son los que se convirtieron a Él, a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Los primeros, la Santísima Virgen, los apóstoles y los discípulos. Y después, los demás que se han ido convirtiendo a través de los siglos, que son muy pocos en relación, pero sí se han convertido algunos. Y otra letra clave, sigue diciendo, otra vez lo leo primero en latín porque es muy importante, ecce faciam illos ut veniant, et adorent ante pedes tuos, et scient quia ego dilexit te. Que quiere decir, escuchen, acá está lo más claro de la conversión, dice que a esos te daré, y he aquí que yo haré que vengan, que los judíos vengan, y que adoren ante tus pies, que se postren ante la Iglesia Católica. Y ellos, los judíos, sabrán que yo te he amado. Muy hermoso también. Dios hará que los judíos vengan y que adoren a los pies de la Santa Iglesia Católica, y ellos sabrán que Dios, que yo, dice ahí, te he amado. Sabrán que Dios ha amado a la Iglesia Católica y se convertirán. Y la profecía allí al principio del Apocalipsis, capítulo 3, sigue diciendo expresiones que hacen alusión al gobierno mundial en uno de sus aspectos, pues también será la tribulación magna, la gran tribulación, la gran tentación que vendrá sobre el universo mundo, dice, también muy poético. Pero finalmente culmina con palabras muy hermosas que son y deben ser un gran aliento para nosotros. Dice así, puesto que has conservado la palabra de mi paciencia, de las cosas que nos tocan padecer, yo también te guardaré a ti, te cuidaré, de la hora de la tentación que ha de venir sobre el universo mundo, la gran tribulación, a tentar a los habitantes de la tierra. Esa hora de la tentación sobre el universo mundo, la situación parece de gran persecución que creará el gobierno mundial y el anticristo, la famosa tribulación magna, la gran tribulación. No sabemos si se relaciona con esto que ya estamos empezando a vivir, con las consecuencias mundiales del coronavirus y la destrucción de las economías de todos los países, para o hacia un estado policíaco
a nivel mundial, con una sola economía y moneda, o con la famosa marca. Tratemos más que nunca de ser observadores inteligentes de la realidad para intentar discernir si se dará el cumplimiento de las profecías. Sigue diciendo el texto, ecce venio cito, a los habitantes de esa época, tal vez nosotros, ecce venio cito, que significa en latín, he aquí que vengo pronto, cito. Consigna entonces, tene o dabes, mantén lo que tienes. Unemo accitet coronam tuam, para que nadie te arrebate tu corona. Además, muy hermoso, esto es un llamado, mantén lo que tienes. Esto es un llamado a ser católicos como siempre, mantén lo que tienes. Católicos como fueron nuestros antepasados, mantén lo que tienes. No lo cambies, no permitas que sea cambiado. Mantén nuestro catolicismo, mantén el depósito, mantén la Santa Misa verdadera, mantén los sacramentos verdaderos. No te unas a la religión falsa moderna, falsificada. No te unas al catolicismo moderno, falsificado, procedente del Concilio Vaticano II. Que nadie arrebate tu corona. Eso va a ser tu corona. Mantén lo que tienes. Y termina esa profecía, hermosísimo, hermosísimo. Quien venza, faciam illum columna. Quien venza, yo lo haré columna en el templo de Dios. Columna en el templo de Dios, muy hermoso. Quien venza, yo lo haré columna. Va a ser una columna en el templo para sostener el templo de Dios, la iglesia. De cualquier manera el tiempo pasa, la prédica se hace muy larga, quedan muchos temas en el tintero. Dios mediante, el próximo domingo enseñaremos sobre capítulo 13 del Apocalipsis, el anticristo y el falso profeta, las dos bestias. Dios mediante también sobre la gran ramera, la prostituta magna, se dice así también, capítulo 17, ya veremos quién es. Y sobre, según parece, la destrucción de Roma, capítulo 18 principalmente. Para terminar, Dios nuestro Señor Jesucristo ha dado las profecías de la consumación del siglo como un gesto de amor hacia nosotros y para nuestra utilidad, para que sepamos o tratemos de saber los tiempos, para no estar desprevenidos, para que la parusía no nos tome como ladrón, como dice la Biblia. La Sagrada Escritura dice que vendrá como un ladrón, que la parusía vendrá como un ladrón en la noche, que la parusía tomará a los hombres desprevenidos. Pero la misma Biblia dice también de la excepción. Hay una excepción. Está literalmente puesto en la Biblia a lo anterior. La excepción a ese estar desprevenidos. Y es una excepción que valdrá con respecto a sus hijitos fieles. Que valdrá esta excepción con respecto a los que estén atentos a las profecías. Escuchemos con qué palabras. Por lo que toca de San Pablo a los tesalonicenses. Por lo que toca a los tiempos y a los momentos, hermanos, vosotros mismos sabéis perfectamente que, lo leo en latín, es hermosísimo, dies Domini, el día del Señor, sicut fur in nocte, como un ladrón en la noche, ita venit, así vendrá. Como un ladrón en la noche, así vendrá. Pues cuando digan paz y seguridad, los gobernantes, cada 2x3, el G20, etcétera, etcétera, dicen paz y seguridad, es muy curioso, ahí está literalmente. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces repentinamente vendrá sobre ellos la ruina. Y aquí está el versículo 4, con la excepción. Ojalá estemos allí. El versículo 4 con la excepción. Vos autem fratres non estis in tenebris, ut vos dies illa tanquam fur comprehendat. Que quiere decir
Pero vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas para que a vosotros aquel día os tome como ladrón. O sea, a vosotros no os tendría que tomar como ladrón ese día. Vosotros no estáis en las tinieblas para que a vosotros aquel día os tome como ladrón. Monseñor Juan Strobinger en su Biblia comentada pone aquí en nota lo siguiente, muy hermoso: nada más consolador frente a ese estar desprevenido, frente a ese que los va a tomar como ladrón, nada más consolador que la excepción contenida en el versículo 4 para aquellos que viven a la luz de la palabra divina, a la luz de la Biblia. Entonces, está y existe la excepción para no ser tomados desprevenidos, para que la parucía no nos tome como ladrón. Está la promesa de que si bien no se puede saber el momento exacto, esos tiempos no tomarán desprevenidos, no será como un ladrón, para los que estén atentos al cumplimiento de las profecías. Y el texto termina reafirmando: pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no estemos durmiendo como los otros hombres. No estemos durmiendo como los otros hombres, sino que vigilemos, sed vigilemus en latín, y seamos sobrios. Queridos hijos, estemos atentos a los hechos que van a ocurrir o que van ocurriendo, y estemos atentos a la palabra de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.